Muy buenos días. A continuación te voy a compartir acerca de unos versículos bíblicos en este nuevo año que empieza. Este estudio se titula El método de enseñanza-aprendizaje de Jesús. Estamos iniciando el año 2022 y vamos a hacerlo de esta manera. Se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 28. Hebreos, un libro muy rico en conocimiento, en ciencia, en sabiduría, con muchos argumentos. A continuación, te presento una breve información acerca de los libros de las Escrituras. Para los católicos, eh, las Escrituras está conformado por 73 libros para los católicos y ortodoxos, que son inspirados por Dios para ellos. Para los evangélicos son 66 libros inspirados por Dios. Bien, aquí va a depender mucho acerca de las traducciones que han habido, ¿verdad? Desde la primera Biblia, una de ellas, que fue escrita en griego koiné, y otras más traducciones en otros más idiomas a medida que han ido traduciendo la Biblia a diferentes idiomas. A veces hay por ahí ciertas palabras, ¿verdad?, que se toman en cuenta, algunos errores de interpretación también de traducción, pero es importante relacionar a las escrituras, un libro con otro, un capítulo con otro, un versículo con otro, estudiarlos según el contexto. Bien, como te decía, lleva por título El método de enseñanza-aprendizaje de Jesús. El apóstol Pedro, considerado uno de los primeros papas, según la Iglesia Católica, y esto se encuentra en segunda de Pedro 1:19. Dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, refiriéndose a las escrituras, ¿sí? Refiriéndose a la Biblia, a todos los libros que han sido inspirados por Dios. Así lo creemos los cristianos, los católicos, ortodoxos, evangélicos, que creemos en un Jesús que fue a la cruz a pagar el precio por nuestros pecados para darnos la vida eterna por gracia, creyendo en Él. Así lo creemos. ¿Sí? Creemos en esta palabra profética inspirada por Dios. Profética y segura, confiable, a la cual hacemos bien en estar atentos. Continúa así el versículo 20 de este mismo libro, segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir que no podemos interpretarla nosotros con nuestro propio razonamiento en el sentido. Ojo que los seres humanos somos seres con razonamiento, que busca evidencias, objetividad, y eso es lo correcto. Buscamos argumentos, pero no en el hecho de sacar un versículo del contexto, ¿sí? Ahí no hay razonamiento, ¿verdad? Si nosotros sacamos un versículo y lo hacemos una verdad, hacemos toda una doctrina, un dogma de un versículo o de dos o de tres, pero sin relacionarlos con los otros versículos del mismo capítulo. Ese capítulo no lo relacionamos con otro capítulo de otro libro. Si no relacionamos estos capítulos de los diferentes libros o no los relacionamos los libros y estudiamos de manera aislada esta frase que nosotros la hacemos dogma o doctrina o una verdad, pues estamos cayendo en un error, ¿sí? Ahí estamos interpretándolo de manera privada por nuestro propio razonamiento, pero de manera aislada, ¿sí? Nosotros, una vez más digo, somos seres razonables, seres que utilizan la lógica,
¿sí? Argumentos, razones, eso está bien, es importante, es parte de la ciencia. Y Jesús, nuestro Señor, es dueño de toda la ciencia, abunda en ciencia, en conocimiento y en sabiduría. Continúa entonces el versículo 21 de este mismo libro de Primera de Pedro, de Segunda de Pedro, dice lo siguiente, Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía, refiriéndose a lo que encontramos en las Escrituras, fue traída por voluntad humana, dice nunca, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron. Lo que hablaron fue escrito. Lo que ha sido escrito ha quedado en lo que nosotros conocemos ahora como la Biblia, las Escrituras. Para los católicos, ortodoxos y evangélicos que hemos creído en un Cristo crucificado, ¿verdad? Que además ese Cristo ha resucitado y se ha sentado a la diestra de Dios. Así dicen los libros de las Escrituras. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Y quién es nuestra ofrenda eterna por la eternidad nuestra? Todo aquello en el pacto, en el segundo pacto, ¿verdad? En el pacto que realizó Jesucristo dando su vida en la cruz. Ese pacto es eterno. Y nosotros hemos mirado a Cristo en la cruz. Hemos creído que Cristo ha dado su vida y su sangre por nuestros pecados, por nuestra eternidad. Ese es el pacto eterno. Por gracia hemos obtenido la vida eterna dentro de nosotros, por el Espíritu Santo que ya ha sido implantado como sello dentro de nosotros. Efesios 1:13 dice lo siguiente, vosotros, dice el apóstol Pablo, refiriéndose incluso no al pueblo de Israel, sino refiriéndole a los Efesios, es una carta a un pueblo, a una iglesia, a la iglesia de Efeso. Dice, ustedes han escuchado la palabra de verdad, las escrituras, y específicamente han escuchado el evangelio de su salvación. ¿Cuál es el evangelio de nuestra salvación para todos los cristianos? ¿Cuál es el evangelio de nuestra salvación? ¿Cómo fuimos salvos? ¿Cómo obtuvimos la vida eterna? Mirando a Cristo en la cruz, por la predicación del Evangelio. ¿Nos predicaron el Evangelio? Escuchamos de un Cristo crucificado que derramó su sangre y que es el pago por el perdón de nuestros pecados y por nuestra vida eterna y por nuestra salvación y creemos en ello. Y en ello estamos día tras día. ¿Verdad? Ese es el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, en un Cristo en la cruz, en su sangre derramada, no se pierda, mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. Y esto lo pronuncia el mismo Jesús. Esto le dice el mismo Jesús en Juan capítulo 3, en el capítulo 3 le dice a Nicodemo estas palabras. Literalmente no están siendo deducidas, literalmente están para ser observadas. Bien, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, está lleno de conocimiento, lleno de ciencia, lleno de sabiduría. Ese es el Espíritu de Cristo. Él es dueño de toda ciencia, de todo conocimiento, de toda sabiduría. Y eso lo transmite a todo aquel que tiene su espíritu, a todo aquel que ha mirado la cruz, que cree en Jesús, tiene el Espíritu Santo como sello dentro. Y este es el pacto. Este es el pacto en Jesús. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esas leyes, ¿cómo vienen a parar dentro de nuestro corazón, nuestra alma dentro? Por el sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13. ¿Ok? Hebreos capítulo 8. Relacionar versículos, relacionar capítulos, relacionar libros, esa es la forma de enseñanza-aprendizaje de Jesús. Ese es el método de enseñanza-aprendizaje de Jesús. Ya previamente, en el primer pacto, algo de esto habló el salmista David. El salmista David dice lo siguiente: la verdad, la suma de la verdad es tu palabra. La suma de la verdad es tu palabra. El salmista David indagaba, investigaba en lo a ese entonces. ¿Y qué estaba escrito hasta ese entonces?
ya estaba escrito, ¿verdad? Los primeros libros, él revisaba, leía y guardaba, memorizaba, meditaba en las escrituras escritas hasta ese entonces. El rey David, uno de los más grandes y extraordinarios estrategas militares, profetas, reyes, un imperio tan grande que en todo su esplendor, ¿verdad? Eh, bueno, después de él vino también eh, su hijo Salomón, pero David escribe esto: la verdad es la suma de toda tu palabra. Relacionemos versículos, capítulos, una vez más libros de las escrituras. Y así no vamos a caer en confusión ni en errores de conocimiento. ¿Ok? Seguimos. El método de Jesús entonces está lleno de razonamientos y argumentos. Jesús utiliza el método científico, tanto que vienen, lo conocemos hace recientemente, ¿verdad? Unos años atrás, que se ha venido ya con un desarrollo tremendo, el método científico lo estamos usando para poder estudiar, investigar. Esta palabra es importante. El estudio y la investigación, el análisis que se hace acerca de un documento. Utilicemos el método científico. Preguntas, variables, hipótesis, ¿verdad? Contrastación y conclusiones. Todo ello, esa forma de estudio, esa forma de enseñanza y de aprendizaje se encuentran en las escrituras. Es el método de Jesús. El método de enseñanza-aprendizaje es el método científico, porque Jesús, Cristo, es el dueño de todo conocimiento, de toda ciencia. No nos iba a dar a nosotros por medio de, por medio de otras formas de enseñanza. Tenía que ser por medio del conocimiento, de la ciencia, por medio de su sabiduría compartirnos. Y sabiendo, nos ha creado como seres que tienen una razón, que pueden razonar, seres que que llegan a argumentos lógicos, ¿verdad? Entendemos argumentos. Entonces, esa es la vía, ese es el método de enseñanza-aprendizaje de Jesús. Una vez más, feliz año nuevo 2022, que el Señor Jesús en este año te siga bendiciendo. Bien, vayamos brevemente al libro de Hebreos. Vamos a un libro que se considera ha sido escrito por, algunos dicen, la Iglesia Católica, por el apóstol Juan. Después también la Iglesia Evangélica piensa que ha sido escrito por el apóstol Pablo. Bien, quien lo haya escrito, lo más importante es que es inspirado por Dios este libro. Ha sido incluso en las diferentes reuniones y concilios que han tenido los primeros padres de la Iglesia, que suelen llamarse así, se han reunido y han aprobado todos estos conjuntos de libros, ¿verdad? Hay cosas en común, ¿verdad? Tenemos los 66 libros de los evangélicos que creen que han sido inspirados por Dios, mientras que los católicos 73 libros, 7 libros más. Pero hay muchas cosas en común, muchos libros en común que se puedan relacionar aquí. Son 66 libros en común que se pueden relacionar. Bien, vayamos ahora a Hebreos, les decía, 9, 11, refiriéndose a Cristo. Vamos a hacer un estudio, un análisis breve acerca de estos versículos. Dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, pero estando ya presente Cristo. Antes habla del antiguo pacto, antes del 9:11 habla del antiguo pacto, pero dice ahora, estando ya presente Cristo, es el nuevo pacto. Y es el nuevo sumo sacerdote, dice, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculos, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cristo ha ingresado a un tabernáculo celestial, en los cielos, en la eternidad misma, donde es ese, no nos podíamos imaginar cómo es ese templo, porque es un templo inmenso, glorioso. Yo me imagino, bueno, sí, podríamos imaginarnos, ¿verdad? Pero nuestra mente quedaría muy pequeña para lo que es en verdad, en realidad, ese templo. Es magnífico en los cielos.
Allá ha ingresado Jesús como sumo sacerdote nuestro y se ha sentado a la derecha del Padre. Ahí está la ofrenda eterna también en ese templo. Y nosotros que hemos creído en Jesús, podemos entrar a ese templo cada día, cada día, cada día, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo podemos entrar? Por medio del Espíritu de Jesús que tenemos dentro de nosotros. Cuando vamos a las Escrituras y meditamos, estamos ingresando ahí con Jesús. Es algo que nos une, su Espíritu, dentro de nosotros, con el que nos ha sellado. 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el primer pacto, el pecado del ser humano, del hombre que había cometido, digamos, un ejemplo, un asesinato, ¿verdad? Lo más grave estoy hablando, adulterio, qué sé yo, tantos pecados, ¿no? De inmundicia, ¿cómo eran purificados? Porque no eran, las escrituras nos dicen que no eran quitados, solamente era purificado. ¿Cómo? Por medio del sacrificio de algún animalito. Dice, becerros, machos cabríos, que presentaba el sacerdote, presentaba por el ser humano, por la persona que había transgredido, que había pecado, y por el pueblo también. Además que el sacerdote ingresaba una vez al año también, el sumo sacerdote, para hacer expiación por todo el pueblo. Bien, todo esto era por sangre de animalitos. Pero, ¿qué nos dice hacer? Ese fue el primer pacto, era en el primer pacto. Ahora en el segundo pacto, ¿qué nos dice? Dice, ya no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Jesús establece este pacto, el segundo pacto, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención, ¿qué significa? Nos redimió para siempre. Jesús con su sangre nos ha redimido para siempre. Han sido perdonados todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué ofrenda podríamos presentar de Jesús para adelante para que nuestros pecados sean perdonados? Pues es ilógico, ¿verdad? Si la ofrenda máxima, la ofrenda de Jesús, sangre sin mancha, pura, sangre del mismo Dios, del mismo Hijo de Dios, fue entregada en la cruz. Es la ofrenda máxima. Con su propia sangre establece ese pacto. Queda establecido para siempre, eternamente, ese pacto. Una vez y para siempre, y entró en el lugar santísimo con esa ofrenda. ¿Eso qué más significa? Que tú y yo que hemos creído en Jesús, hemos obtenido la redención eterna de nuestros pecados. Un momentito me dirás, pero suponiendo, he creído en Jesús, pero de acá pasó un mes, un año, qué sé yo, un tiempo, y caigo y peco, y me doy cuenta que he pecado y vuelvo. ¿Puedo regresar? Claro que sí. El apóstol Juan escribió para los hijos, para los cristianos, para el que ha creído en Jesús, escribió algo en 1 de Juan 2. Dice, hijitos, les escribo que no pequen, pero refiriéndose a los cristianos, al que tiene la vida eterna, le dice, al que ha creído en Jesús es el que tiene la vida eterna, el que mira a Cristo y ha creído en la ofrenda de Jesús en la cruz. Le dice, hijitos, no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Abogado. Cristo es nuestro abogado, nuestra ofrenda. ¿Sí? Cuando pecamos y cayéremos, ahí tenemos la sangre de Jesús, la ofrenda de Jesús eterna, el sacrificio eterno que nos limpia, nos purifica, cuerpo, alma y espíritu. Vayamos al siguiente versículo. Estamos haciendo un estudio del libro de Hebreos, desde el versículo 9. Ahora estamos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, el 9:14 dice, en son de pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí nos dice, el primer pacto, el ser humano la persona era purificada, pero solamente su cuerpo, pero la conciencia, la mente, el alma no era purificado. No era purificado, dice. Solamente la facultad que tenía la sangre del animalito era purificar el cuerpo de la persona inmunda, de la persona que había pecado, que había cometido algún pecado, ¿verdad? Del pueblo mismo, del pueblo mismo. Pero en Jesús dice, cuanto más la sangre de Jesús limpiará nuestras conciencias, nuestra alma, nuestra mente, de todo pecado, de toda obra muerta, de toda culpa, todo tipo de acción y obra que hayamos cometido. La sangre de Jesús, dice, limpia nuestra alma, nuestra conciencia. No solamente nuestro cuerpo queda limpio, sino en el libro de Tesalonicenses también dice, el capítulo 5, versículo 23, dice que el mismo Jesús se encarga de purificar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Cómo lo hace? Por medio de su sangre. ¿Cómo lo hace? Por medio de la palabra. La palabra de Dios, las escrituras que nosotros leemos, nos purifican. Cuando nosotros leemos las escrituras, estamos siendo purificados. Creemos en ella, la leemos, meditamos, nos purifica. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Seguimos. El, el 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso Jesús es mediador de un mejor pacto, dice, de un nuevo pacto. En el libro, acá en este mismo libro de Hebreos, el capítulo 8 dice, eh, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Jesús, su ministerio, ¿dónde lo consiguió? ¿Dónde lo obtuvo? En la cruz. ¿Cuál es su ministerio? Sumo sacerdote nuestro, eterno, ese es el ministerio de Jesús, con una ofrenda eterna. ¿Sí? Tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Qué es mediador? Aquí Jesús una vez más. ¿Cómo es considerado mediador? Por la ofrenda que él presentó en la cruz. En lugar del corderito, ¿recuerdan? El corderito era el mediador en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, el mediador es Jesús, con su sangre, porque fue entregado. Él mismo se entregó como un cordero, puro y sin mancha, dice las Escrituras. Cuando lo vio Juan el Bautista, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús, que recién hemos celebrado en Navidad, ¿verdad? Su nacimiento. La ofrendita de Dios fue el que creció y se entregó en la cruz por amor. Por amor. Una vez más, por amor lo hizo. Entregó su sangre, su cuerpo, como ofrenda, el mediador, por nuestra eternidad, por el perdón de nuestros pecados. Bien, entonces tenemos un mediador, un mejor mediador, con una sangre eterna. ¿Qué más nos dice ahora el versículo 9:16? Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. No sé si tú te has hecho esta pregunta, yo me la hice muchas veces. ¿Cómo es que se estableció esto acerca de los pactos y que sea por medio de sangre? Bueno, ya las escrituras desde el Génesis
ya Dios estaba manifestando cómo iba a ser la redención, la redención del ser humano, ¿sí? La redención de la humanidad, el perdón de los pecados. Porque ya nos enseña en el Génesis cómo el hombre cae, ¿verdad? Por incredulidad, por un pecado, por una transgresión, cae cuando le deja de creer a Dios y le cree más a la serpiente. Ahí ingresa la condenación. De generación en generación, un juicio, una condenación por un pecado que se cometió de incredulidad. El primer hombre, Adán, le cree más a la serpiente que a Dios. Ingresa, infecta con el pecado, eh, ya el hombre comienza, ¿verdad?, a degenerarse, a caer, a caer, a caer, pero ya Dios les iba hablando cómo tenía que ellos presentarse delante de él, por medio de una ofrenda, un animalito, un corderito, un becerro, un animalito y por medio de su sangre. De esa manera tenía que presentarse el hombre delante de Dios. Adán, sus hijos, Caín, Abel, tenían que presentarse así si querían hablar con Dios, presentarle una ofrenda. Esa era la ofrenda. Para acercarse a Dios, para tener comunión con Dios. Ya les iba diciendo cuál iba a ser la forma de cómo se iba a redimir los pecados. Y así pasan los siglos, hasta que viene aquel que se encontraba ya en las profecías, en los libros que se habían escrito hasta ese momento. Viene aquel Jesús que fue a la cruz a derramar su sangre, a dar su cuerpo como ofrenda, como un cordero sin mancha por nuestros pecados. Y toda esta enseñanza, todo este método de escritura eh, y de la forma como lo podemos aprender, es el método de enseñanza-aprendizaje que nos enseña Jesús, que está lleno de argumentos, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todos son argumentos o cosas objetivas, evidencias, relaciones entre versículos, capítulos. Nosotros podríamos relacionar un libro, el libro de Levítico, el libro de Éxodo, muchos versículos ahí los podemos relacionar con el libro de Hebreos, el libro de Daniel con el Apocalipsis. Todos estos libros están relacionados porque viene de una sola mente. La mente de Dios el Padre, la mente de su Hijo Jesús, el Espíritu de Jesús en todo esto. Lleno de ciencia, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría. Por lo cual, Jesús cuando ingresa a este mundo, Él empieza a enseñar con argumentos, Él empieza a enseñar con razonamientos. Todas sus enseñanzas se basan en argumentos y razonamientos. Aquí no hay ni hechicería, no hay ni brujería, no hay de que lo que suelen ahora acerca de experiencias sensoriales solamente. No es solamente emocional esto es cognitivo, cognitivo, lleno de conocimientos, lleno de argumentos. Esa es la vía, ese es el método de enseñanza-aprendizaje por el cual nos han dado el Dios nuestro Padre en su amor las escrituras. Nos ha dado las escrituras. Ese es el método de enseñanza, aprendizaje que nuestro Señor Jesús, en su amor, nos ha enseñado acerca y ha quedado escrito ahí en la Biblia, ¿no? Tenemos en los diferentes libros sus argumentos, sus conocimientos, su ciencia, por medio de razonamientos, y a la que podemos ir cada día, cada día. Y yo te sugiero que si se trata de eternidad, realices un estudio, un análisis de las escrituras. Lee los diferentes libros de forma muy categórica. El libro de Romanos, el libro de Hebreos, son donde nos enseñan doctrinas. Hay mucha doctrina, mucho acerca de la identidad nuestra como hijos de Dios, la identidad nuestra como proveedores de una eternidad ya dentro de nosotros, y la identidad nuestra como también para saber nuestro propósito. ¿Qué es lo que hacemos ahora, de aquí en adelante, que ya
Soy salvo, he mirado la cruz, tengo la eternidad. ¿Qué me toca? ¿Cuál es mi parte? Llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio. Llevar a un Cristo crucificado, predicar de un Cristo crucificado que derramó su sangre en la cruz por la humanidad para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Derramó esa sangre y creyendo en ello, en esa sangre derramada, obtenemos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Que Dios en este año te bendiga mucho. Te animo a leer estos libros. Son eternos. Si por cosas de este mundo nosotros nos preocupamos, ¿verdad? Nos afanamos, pues la eternidad que nos ha sido dada en Cristo Jesús, en su sangre, nos lleve a tener esta necesidad diaria de leer las Escrituras, de meditar en las Escrituras, en aquello que nos ha sido dado, la eternidad en Jesús. Con el método de enseñanza y aprendizaje de Jesús. Por último, feliz año 2022, feliz año nuevo. Este método de enseñanza, culmino con esto, relaciona libros, capítulos, relaciona versículos. No estudies un versículo y no aceptes un versículo separado del contexto. ¿Sí? No lo tomes como dogma ni como doctrina, porque estás cayendo en un error de conocimiento, ¿sí? En una doctrina falsa, estás cayendo en herejía, bueno, y en otros muchos errores más. Te animo a que relaciones las Escrituras. Que Dios te siga bendiciendo. Feliz Año Nuevo 2022.